Minutos y a esta hora entramos en contacto con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Doctor Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, Fernando. Un placer estar con ustedes. Gracias. No, al contrario, gracias a usted por acompañarnos para, por favor, poner así en claro qué es lo que ha ocurrido el día de hoy. En el marco de este operativo Valquiria 6, se están allanando o interviniendo las viviendas del exministro Hernán Garrido Leca, los abogados José Luis Guayón, Claudia Ruiz Mesías, el funcionario Rudy Avedo del Castillo, todos indicados como operadores de la suspendida fiscal de la Nación. Nuevamente, Patricia Benavides aparece a la cabeza de una organización criminal que direccionaba expedientes a cambio de intereses particulares en el Ministerio Público. Por favor, escuchamos sus explicaciones. Mire usted, la solicitud de allanamiento es una solicitud que en esta oportunidad tiene abundante detalle respecto a la eventual intervención de un grupo de personas. Sí. Que no estamos ya hablando de los asesores formales, ¿no? Que son el caso de el señor Tirado Isidro, Villanueva Barrera o Hurtado Espinosa. Ellos son parte del staff de asesores de la Fiscalía de la Nación en aquel entonces. Estamos hablando de personas que estarían, según la tesis de la Fiscalía, actuando de manera paralela, es decir, una especie de asesores en la sombra. Ahora sí, ¿no? En el caso de Aullón Dalorto, de Garrido Leca, y de las personas que no tendrían la condición de funcionarios públicos, ¿no? Y que habrían influido en el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema y actuado como operadores suyos para suspender al fiscal Rafael Vela. Esa es la tesis de la Fiscalía, pero como alguna vez lo hemos conversado, Mávila, es algo que va a tener que desenmarañarse de manera muy, pero muy exhaustiva y con mucha de precisión y detalle, porque mire usted que si es que estas personas hicieron la labor de injerenciar para poder colocar a Patricia Benavides como fiscal suprema, las influencias tendría que haberlas ejercido contra la Junta Nacional de Justicia. Claro. Porque no fue la Junta la que designa a Patricia Benavides. Así es, la coloca como fiscal suprema titular, que la hace elegible fiscal de la Nación, porque si no es un fiscal supremo titular no puede ser jamás fiscal de la Nación. Por lo tanto, acá vuelvo a repetir, la labor de la Fiscalía va a ser desenmarañar muy precisamente las implicancias, los roles, los comportamientos, las vinculaciones, para poder determinar si estamos hablando evidentemente de tráfico de influencias, porque si es que se acredita eventualmente que estas personas influenciaron para que ella sea designada fiscal suprema, evidentemente la única posibilidad de que haya un tráfico de influencias en ese procedimiento administrativo es ante la Junta Nacional de Justicia. Señor Rodríguez, hemos entrevistado esta mañana a nuestros colegas Carlos Villarreal y Joana Castro al señor Garrido Leca, quien ha hablado incluso de cobardía por el hecho de haber allanado el domicilio de su familia, el suyo, mientras él se hallaba en el extranjero. ¿Qué dice la ley respecto a los términos en que un allanamiento fiscal se puede llevar a cabo? Mire usted, la posibilidad del allanamiento es con o sin presencia del titular del inmueble. El allanamiento lo que busca es, como lo establece la norma, inmediatamente incautar bienes muebles, sobre todo aquellos que puedan registrar información, discos duros, USBs, teléfonos celulares, portátiles, tabletas electrónicas, etcétera. Ese es el objetivo normalmente de un allanamiento cuando estamos hablando de una investigación que lo que está buscando es información respecto a comportamientos que podrían estar vinculados a actos de tráfico de influencias. No es necesario que esté la persona allí, porque incluso si la persona estando allí no abre la puerta, lo normalmente posible es que ese allanamiento haya venido también con la posibilidad de una orden de descerraje. Y por lo tanto, si no se le abre la puerta, lamentablemente, utilizando la fuerza pública, se podría ingresar al inmueble. Ahora, ¿de qué manera la Fiscalía podría corroborar esta hipótesis que usted ha dicho, finalmente encuentra un flanco débil desde el momento en que es la Junta la que designa a
Patricia Benavides como fiscal de la Nación? Porque se habla aquí de influencias para nombrarla como fiscal suprema, que es un paso previo al hecho de que ella se convierta luego en titular del Ministerio Público, ¿correcto? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Correcto, es decir, si no es fiscal suprema titular, no podría ser siquiera elegible para fiscal de la Nación. Por eso, ¿la designación de ella como fiscal suprema es algo que dependa también de la Junta? Estrictamente de la Junta. De la Junta, es decir, tanto lo primero como lo segundo. Así es. Si yo no soy elegido por la Junta Nacional de Justicia como fiscal suprema titular, no puedo jamás postularme entre mis pares para ser elegida fiscal de la Nación. Correcto. Ahora, uno puede postular y entregar la información, digamos, y en el papel tener todo absolutamente correcto. Pero en el caso de Benavides, por ejemplo, se habla mucho del tema de la tesis y de alguna otra información, digamos, imprecisa que le habría llevado a ocupar un cargo, pero con algunos atajos. Bueno, si hubieron atajos, vuelvo a repetir, el único lugar posible de esos atajos ha sido en el procedimiento de su nombramiento en la Junta Nacional de Justicia. Sí, entiendo que la responsabilidad final recae en la Junta Nacional de Justicia. Estoy tratando de entender por dónde desarrolla la Fiscalía la hipótesis de la organización criminal. ¿Cabe el término de organización criminal en este caso? Mire usted, yo creo, Mávila, como alguna vez hemos conversado, no respecto a esta organización criminal, sino a otras, es que el momento todavía es un poco incipiente, porque el establecer una estructura de poder que funcione de forma paralela a una estructura de poder formal como es el Ministerio Público, implica no solo involucrar a las personas que tienen la capacidad de determinadas decisiones al interior de la institución, porque eso es lo que les corresponde, fiscales superiores, supremos, etcétera, tienen roles clarísimos de poder. El problema no está allí, sino el problema está en identificar cuáles son sus roles que los apartan del correcto funcionamiento de la administración pública. Es decir, cuáles son sus comportamientos disfuncionales que van en contra de la designación en los cargos. Es decir, si tenemos en la hipótesis de la teoría del caso de la Fiscalía que la doctora Benavides Vargas es la cabeza de la estructura criminal, sus asesores formales tendrían que haber sido esencialmente parte de ese engranaje, cubriéndose con la formalidad para actuar dentro de la organización criminal. Es mucho más sencillo, obviamente, de aquellos que son, entre comillas, asesores en la sombra, porque ellos están fuera de la estructura de la organización formal y tendrían que ser insertados dentro de la estructura criminal con roles ilegales. O sea, la estructura criminal es esencialmente comportamientos absolutamente ilegales, destinados sin ningún tipo de límite a cometer delitos. Esto es normalmente lo más dificultoso de acreditar. No requiero acreditarlo para iniciar investigaciones, pero sí en su momento para condenar y evidentemente antes ya para acusar, sí necesito individualizar puntualmente la función de cada uno de ellos. Sí, justamente no tengo organización criminal. Un caso específico del tema general que usted está mencionando es la salida del fiscal Rafael Vela, porque la tesis fiscal es que ha habido una reunión entre el exministro Hernán Garrido Leca y el abogado José Luis Guayón con la señora Benavides para que a través del señor Fernández Gerí fuese separado de su cargo y sancionado durante 8 meses y medio el fiscal Vela. ¿Bajo qué condiciones esta hipótesis podría ser confirmada? Bueno, tendrían que revisar las decisiones de el fiscal encargado de emitir pronunciamientos en contra del suspendido Vela Barba y establecer evidentemente bajo un control riguroso si esa suspensión se ajusta o no se ajusta a derecho. Porque más allá de que exista algún interés de la organización, entre comillas, de que determinada persona al interior de la institución pública pues deje de estarlo, hay que diferenciar si es que esa suspensión es una suspensión per se ilegal o es una suspensión que es lícita y que fue aprovechada por la organización. Pero ese nivel de precisión y detalle, como dije hace un momento, desenmarañar todo eso no es tan fácil y no va a ser posible en el corto tiempo aún. De acuerdo,
Doctor Rodríguez, muchas gracias por atender nuestra llamada y explicarnos o darnos estos alcances. Muy amable. Buenos días. Usted las gracias. Que tengan muy buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a la pausa, Fernando. Son las 8:40.